Les toca para el viernes Conciencia, ¿no? Que son Raimundo Donato y Yanile Catelén Alves. Si necesitan ayuda o algo, me escriben ya para que les pase material o cualquier cosa que necesiten, ya, porque les toca este viernes. Ahora vamos a ver un poco de lo Está bien, que doctor, muchas gracias. ya, vamos a ver un poco de un poquito del orden del examen mental para volver a entrar en materia, ¿no? Ya en la anterior clase vimos con Samela y Sofía lo que era la neurociencia. Hola, vamos a continuar entonces ahora con esta serie de, de videos, de charlas, seminarios. No sé cuál sea el mejor calificativo para esto que estamos tratando de hacer, para de alguna manera llevar la docencia en medio de esta situación a donde estén ustedes. Con el último de los seminarios, en el orden en el que yo doy clases en la Universidad de Caldas. Digamos que esto se da en el momento más temprano, ¿cierto? Idealmente en los semestres que están alrededor de sexto, séptimo, ¿cierto? Eh, entonces debería haber sido el primero, pero no se pudo así porque estos son los temas más grandes, son los más largos y por eso pues tocó dejarlos para lo último para poder ir evacuando psicopatología terapéutica, el internado que, que pues eran en teoría seminarios más cortos y que nos permitían pues eh, garantizar que las ofertas académicas se dieran. Pero pues ya llegó el momento de empezar con este. Este voy a hacer lo posible por dividir mucho las temáticas para que las charlas sean lo más cortas posibles. Eh, y empecemos con semiología psiquiátrica. Yo espero que antes de ver este video, las personas que se aproximen a la semiología psiquiátrica primero vean el video de introducción a la psiquiatría. Porque viendo introducción a la psiquiatría es que van a comprender las primeras afirmaciones que voy a hacer. Y es que para que exista un adecuado estudio psicopatológico descriptivo, y espero que entonces sepan de qué estoy hablando, para que exista un adecuado estudio psicopatológico descriptivo, no existe ninguna otra manera de hacerlo que con una adecuada semiología psiquiátrica. Entonces, construir el primer ladrillo que se tiene que poner sobre el aparato de cimientos de ese conocimiento que uno quiere tener en la cabeza en salud mental, sin duda, es la semiología. ¿Por qué? Porque la semiología que precisamente se dedica al estudio de los signos, de los síntomas, de todo lo relacionado con la salud mental, desde las condiciones no patológicas hasta las condiciones patológicas, en donde ya lo llamaríamos signos y síntomas. Entonces, todos esos fenómenos que se dan en el contexto de la semiótica, de la semiología, de los fenómenos asociados con la salud mental, son el pilar de la psicopatología descriptiva. Y recuerden que la psicopatología descriptiva se considera por muchos autores como la base científica sobre la que se sustenta la psiquiatría o una de las bases científicas sobre las que se sustenta la psiquiatría. Entonces, si no construimos adecuadamente semiología, no estamos haciendo absolutamente nada. ¿Cuál es el tema con la semiología psiquiátrica? Como la semiología psiquiátrica lidia con un fenómeno tan complicado como la mente, ustedes van a ver que hay tantas miradas casi que como escuelas de psiquiatría haya. ¿Por qué? Un filósofo de apellido Wittgenstein dijo alguna vez que los problemas del hombre eran los problemas del habla. ¿Qué es lo que sucede? Que si yo digo la palabra perico a una persona, dependiendo de su origen cultural y de la manera en la que entienda el lenguaje, el español, pues puede pensar en un ave, puede pensar
en una bebida de café con leche, puede pensar en una de las formas más comunes de uso de la cocaína y sus derivados, y así sucesivamente. Entonces, el tema de la semiótica aquí es que como tiene que lidiar tanto con un tema tan complejo como de lo que hablamos los seres humanos, ustedes van a ver que hay muchísimas escuelas de semiología psiquiátrica. Yo recuerdo mucho cuando yo era residente y propuse que empezáramos a construir un manual de semiología psiquiátrica propio de la escuela de la Universidad de Caldas. Eso en un principio no cayó muy bien y recuerdo que una de las críticas que recibí fue, usted entonces va a sumar un ladrillo más a esta torre de Babel que es la semiología psiquiátrica. Y sé que esa es una crítica válida. Sé que de alguna manera la semiología psiquiátrica es una torre de Babel porque he revisado la inmensa mayoría de los manuales de semiología psiquiátrica. Mejor dicho, voy a cambiar la afirmación. Yo he revisado todos los manuales de semiología psiquiátrica y puedo decir que los he estudiado. Una cosa es leer y otra cosa es estudiar. He leído y he estudiado todos los manuales de semiología psiquiátrica que me han pasado por las manos. He leído manuales de semiología psiquiátrica de Argentina, de Perú. He leído 5 manuales de semiología psiquiátrica o textos de psicopatología en donde está metida la semiología psiquiátrica de acá de nuestro país. Obviamente los capítulos que están en la Kaplan, en la Tasman. Se me escapa en este momento. Recuerdo que para la primera revisión que se hizo para que me aprobaran el proyecto de grado del manual de semiología psiquiátrica, que logró pasar a la universidad como una revisión de la literatura gris, así se llamaba en ese momento, encontramos 27 referencias. 27 referencias. Eso uno no lo ve que suceda en ninguna otra semiología. O sea, la semiología es, o usted puede encontrar varios libros de semiología, pero si usted lee la Suros y se lee la Argente Álvarez, pues es que un soplo proto-mesosistólico es un soplo sistólico aquí en esta semiología y aquí en esta otra, y eso no tiene dificultad. Y incluso si nos vamos a la semiología neurológica, pues una hiporreflexia es una hiporreflexia, así aquí se la traten de explicar con más ejemplo o menos ejemplo, pero el otro se la va a llamar también hiporreflexia. En semiología psiquiátrica las cosas no son así, y vuelvo y les digo, no es por pereza, no es por terquedad de los psiquiatras, es porque es la manera de trabajar y de tratar de darle sentido a un fenómeno tan complejo como lo que está sucediendo en este momento entre ustedes y el momento en el que puedan ver este video y les llegue a su cabeza esta información. Están escuchando mis palabras y ustedes las están entendiendo y las están reflexionando a partir de una cosa hermosísima que es el lenguaje y que lo vimos cuando estuvimos hablando del tema de la asertividad. Entonces, por eso es que ustedes van a ver tantas aproximaciones y no puede existir una más correcta que una menos correcta que otra. Obviamente yo tengo que vender el mío, ¿cierto? Y vender la propuesta que hemos hecho desde la Universidad de Caldas, todos los que hemos trabajado en ella. Entonces yo tengo que vendérselos, ¿cierto? Y pues yo compro lo que vendo, si no, no. Entonces yo les voy a hablar de las bondades que tiene el método de nosotros, no queriendo decir que entonces las otras escuelas sean malas, mejores, peores. No, yo no estoy dando ningún calificativo de eso, y en eso quiero ser supremamente claro desde ya. Sencillamente voy a decirles las bondades de lo que nosotros tenemos. La primera bondad es una bondad de claridad etimológica. No usamos en este manual de semiología psiquiátrica de la Universidad de Caldas un término que no tenga un respaldo en el diccionario. Y por aquello de que soñando, porque soñar no cuesta nada, nos soñábamos, el doctor Mauricio Castaño, la doctora Alexandra Valderrama y yo, que somos los autores, nos soñábamos en algún momento, qué bonito que llegáramos a ojalá, pues, no necesariamente el de nosotros, pero qué bueno que ojalá algún día, por ejemplo, APAL, la Asociación de Psiquiatría Latinoamericana, dijera, mire,
Sugerimos que la semiología que se utiliza en toda América Latina, en los países de habla hispana, obviamente, porque ahí vuelve el tema de la importancia del lenguaje. Entonces, que en los países de Latinoamérica de habla hispana, miren, sugerimos que la semiología sea esta. Eso sería una maravilla porque entonces nos unificaríamos, por lo menos los psiquiatras latinoamericanos. Y bueno, en fin, pues pensando en eso, todo lo que ustedes van a ver en el manual de semiología psiquiátrica, todo término que esté ahí, si ustedes ven, está alineado con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Es decir, que los usos, por ejemplo, el término circunstancialidad, nosotros usamos el término circunstancialidad basados en la definición del diccionario de la lengua. ¿Sí? Tiene una claridad además etimológica en el sentido en el que el origen griego o latino del término, cuando es un término de un neologismo médico, un término acuñado médicamente hablando, como por ejemplo taquilalia, entonces lo utilizamos con base en la etimología y tratamos además de volverla una referencia didáctica, para que se nos empiece a quedar. Dicho eso, no usamos ningún término con un modismo local. Tratamos de quitar todos los modismos locales para que este libro o esta aproximación sea general del habla hispana. Tratamos hasta donde más pudimos. Dudo mucho que lo hayamos logrado, pero lo intentamos. Segunda bondad que tiene este manual. Este manual no trata de describir la totalidad de la semiología psiquiátrica. Primero porque eso es imposible, por una sola razón, porque los pacientes siempre lo van a sorprender a uno. También lo dije por allá, ¿no? De psiquiatra ni te enriqueces ni te aburres, la psiquiatría siempre te va a sorprender, los pacientes siempre lo van a sorprender a uno y llevo muchos años enseñando semiología psiquiátrica en una universidad pública de este país, espero hacerlo con la mayor responsabilidad académica y con el mayor rigor. De este manual, yo les pasé el resumen de este manual, ¿no? Porque no es necesario que ustedes lo tengan en el manual de Caldas, pero les pasé justamente el resumen, que está bien concreto y que inclusive para aporte de actitud, que era lo que más me interesaba, están descritos, ¿no? De una manera muy sencilla, ¿no? Evidentemente. Igual ustedes tienen su libro de psicópato, que se los vuelvo a pasar si quieren, y este manual, ¿no? Porque realmente el libro está tema por tema y este manual es muy sencillo para el tema del examen mental, ¿no? Que ellos le llaman semiología psiquiátrica, ¿no? Usualmente nosotros lo tenemos en la mayoría de los libros escritos como psicopatología, pero ellos han hecho directamente como semiología psiquiátrica este manual y está realmente bonito, ¿no? Y el resumen que les mandé de este manual, ustedes lo tienen, pero se los puedo volver a pasar. En cada parte de su tema que les toque o que vayan viendo, ustedes lo pueden ir revisando, ¿no? Y van a ver que es muy concreto, pero es muy bonito. Por ahora, digamos que ustedes han revisado porte y actitud, van a tener lo básico de porte y actitud que ya ustedes lo han avanzado y inclusive descrito cada actitud, ¿no? Que no en todos los lugares están descritas. Inclusive en su libro por ahí solamente les habla el porte y actitud, bastante resumido, pero no les describe todas las actitudes y todo eso. Por eso me gustó este manual, ¿no? Y he seguido algunas de las partes de este docente, ¿no? Que lo explicaba. Tal vez un poco, bueno, él es algunas veces eh, mm, habla bastante, pero es por su conocimiento, pero es muy claro, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Es una persona que maneja muy bien la psicopatología, ¿no? Entonces lo explica desde el comienzo hasta el final, ¿no? Pero yo les voy a volver a pasar el resumen de psicopatología para que cada parte que vamos viendo, no todas las vamos a ver con él, ¿no? Porque otras las van a resumir, las van a exponer, perdón, como nos toca en conciencia. Pero si hay algo que no se entienda, obviamente lo podemos repasar conmigo, ¿no? Por ejemplo, conciencia, es un tema bonito, es un tema complejo, es un tema que tiene una parte de, de, de neurología inclusive, ¿no? Y hay un tema que tiene una parte netamente de psicopato,
¿no? Entonces es interesante abordarlo bien. Bueno, continuamos con el video. Y les digo que en las entrevistas de esta semana hubo casos en donde yo dije, ¿cómo redacto esto que me está diciendo este paciente? No, 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 definitivamente no encuentro. Voy a abrir comillas y voy a poner lo que el paciente me está diciendo. ¿Sí? Porque la semiología en su totalidad siempre va a ser imposible llenarla. Pero este manual está diseñado de tal manera que lo que está ahí es lo que tiene mayor frecuencia de presentación clínica para que tengan una guía de lo que probablemente más van a usar, de lo que probablemente sí van a necesitar cuando estén en sus rotaciones de psiquiatría, cuando estén haciendo un examen mental. Pusimos lo más frecuente y lo que tiene más valor clínico. No con eso queriendo decir que lo que se quedó por fuera sea menos importante. Sencillamente estamos diciendo que es menos frecuente. Pero es igual de importante porque cuando es menos frecuente, pero se le presenta al ser humano que uno tiene ahí enfrente en el escritorio en ese momento, pues es lo más importante. Así yo no le logre colocar un rótulo semiológico, pero desde ya ahí vuelvo a la importancia de la diferencia entre detectar y diagnosticar. Que por lo menos yo diga, esto aquí no está, aquí hay algo que probablemente es patológico o por lo menos fuera de lo fisiológico, para no entrar en discusiones con el tema de la normalidad que es tan complicado. Entonces, eso es unado pues tratando de llenarlo además de una didáctica precisamente con el primer tema que vamos a charlar hoy en este video, que es cómo aprendernos el examen mental. Entonces, es lo que creemos que son las bondades de este manual. Siempre les digo, pues bueno, ojalá, como, obvio que esto es en chiste, ¿cierto? Espero que me lo sepan leer. Entonces, siempre les digo, bueno, apoyen el talento colombiano. Todos los estudiantes de la Universidad de Caldas que puedan comprar el libro, por favor, cómprenlo. Pero yo también fui estudiante. Yo también estudié en una situación adversa, en donde había dificultades económicas serias. Y la verdad, si ustedes no lo pueden adquirir, pues por lo menos usen el compañero. Y en el peor de los casos, fotocópienlo. Pero no importa, ténganlo. Los invito, necesitamos que en estos seminarios tengan el libro a la mano, ¿sí? Porque pues ya se imaginarán que yo aquí no me puedo poner a decir todo, es imposible, si no quedarían unos videos eternos y pues no es la idea, sino que de la mano del libro, primero yo les voy a decir las cosas que estamos actualizando para la segunda edición, que finalizado este ciclo de que yo grabe todo esto, espero poderme dedicar más. Entonces de una vez les voy a decir los cambios que hay, los ajustes, porque obviamente como toda empresa humana, el libro quedó con algunos errores que hemos corregido con el tiempo y que vamos a discutirlos acá, pero va a ser mucho más fácil si ustedes ahí tienen el libro y en este momento que están viendo vamos charlando y lo vamos rayando, ¿sí? Entonces, porfa, háganle. Entonces ahí los invito a apoyen el talento colombiano. Y si vienes de otra escuela, estos videos solamente por el hecho de tener claridad, pues bueno, te invito también a que los revises y a que le des una oportunidad de comparar. Entonces empecemos. Vamos a empezar por uno de los últimos capítulos, que es el orden del examen mental. Porque para poder estudiar semiología psiquiátrica, lo primero que hay que tener en la cabeza es qué es el examen mental y cómo más o menos es que se organiza el examen mental. Eh, hay muchas formas de hacer el examen mental. Bueno, voy a cambiar lo que dije. No, formas de hacer el examen mental. El examen mental se hace con la entrevista clínica. O sea, formas de hacerlo, pues es una sola. Pero lo que quiero decirles es que hay muchas formas de redactarlo, o sea, muchas formas de hacerlo en la historia clínica. Hoy en día es así, ¿no? Ya no así. Entonces, hoy hay muchas formas de hacerlo en la historia clínica. Esas muchas formas revelan también mucho de las distintas escuelas. El orden en el que lo redactamos y el número de ítems, la cantidad de ítems varía dramáticamente de una escuela a otra. Pero volvemos a lo que les dije hace un rato. Nosotros hemos tratado de que lo que esté en este manual de semiología psiquiátrica sea lo más frecuente, lo más necesario, no con eso queriendo decir que lo otro no sea importante. Hay muchas formas de aprenderse el examen mental. En las otras escuelas, algunas personas se lo aprenden solo de esfuerzo, ¿cierto? Hay otras escuelas en donde se lo aprenden con mnemotecnias, entonces, así como la mnemotecnia con la que uno se aprendía los pares craneales, ¿se acuerdan? No? Olga optó a montar patines. Entonces, hay escuelas en donde el examen mental se lo aprenden con mnemotecnias.
nosotros no optamos por ninguna de esas. Optamos por poner un examen mental. Primero, 10 pasos. El solo hecho de que sea 10 pasos ya les pone a ustedes la cosa mucho más fácil porque es un número en el que normalmente usamos mucho. Entonces, el examen mental de la Universidad de Caldas tiene 10 pasos. Lo segundo, le tratamos de meter una mnemotecnia que fuese no tanto por un acrónimo, ni por un acróstico, ni por una, sencillamente una mnemotecnia que fuese razonable. Entonces, la mnemotecnia que nos llegó a la cabeza fue la de que los psiquiatras queremos llegar al pensamiento de los pacientes. O sea, queremos llegar a la cabeza. Uno quiere llegar a la cabeza. Entonces dijimos, bueno, si uno quiere llegar a la cabeza, sí, como si a uno lo invitaran a una fiesta, a una parranda, algo, y esa parranda fuese en el penthouse del edificio, entonces tenemos un edificio que es el cuerpo humano y nosotros queremos llegar a la parranda que está aquí arriba. Para llegar a la parranda que está aquí arriba, pues uno no llega de un salto directamente allá, empieza por lo que está más lejos. Entonces, el examen mental de la Universidad de Caldas es al revés del examen físico. Entonces, miren que ya les va quedando mucho. El examen físico lo practicamos constantemente, nunca se nos olvida, y el examen físico no tiene casi variaciones en ninguna semiología de casi ninguna parte del mundo, y ustedes ven que se hace cefalocaudal. O sea, usted hace la descripción inicial del paciente y luego arranca cabeza, cuello, tórax, abdomen, así va bajando, ¿cierto? Y termina normalmente en piel y fanegas. Entonces, el examen mental de la Universidad de Caldas no es así, sino es así, es de la cabeza hacia los pies, mientras que el examen físico es cefalocaudal, el examen mental lo vamos a hacer de cauda hacia la cabeza, ¿cierto? Hacia arriba. Es al revés. 10 pasos, de los cuales los dos primeros pasos no entran en la mnemotecnia. Solo los dos primeros pasos no entran en la mnemotecnia. Pero las cosas de la vida, como en el orden en el que esto está quedando, esto va a quedar después de todos los videos de urgencias en psiquiatría. Entonces, así tú seas de séptimo semestre, así tú seas de sexto semestre y estés viniendo a ver estos videos por primera vez, pues de pronto has tenido la oportunidad de ver algo, y si no, pues ve y mírate el de introducción a las urgencias en psiquiatría por lo menos. Y ahí van a ver que hay una cosa crítica, y es que cuando a mí se me presenta una persona que viene con una condición en la que yo sospecho que hay una patología psiquiátrica, yo debo primero y por sobre todo descartar las patologías no psiquiátricas, porque hasta el cansancio, se los diré, hasta el cansancio, el examen mental solo es una parte del examen neurológico. Hace parte del examen neurológico en la medida en la que estamos evaluando el mismo órgano que es el cerebro. Cuando miran los descriptores del beta, que es un proyecto colaborativo para las mejores intervenciones en la emergencia comportamental. Ahí hay una diapositiva entera en donde habla de cuáles son los indicadores para sospechar que aunque el paciente llegue con cosas que parecen ser de psiquiatría, probablemente no lo son. Y una de ellas es el estado de conciencia alterado y el estado de la orientación alterada. Miren, apréndanselo y jamás lo olviden. Uno evalúa a la persona que tiene la esquizofrenia más brava del mundo y la tiene que encontrar alerta, tiene que estar alerta, el estado de conciencia tiene que estar normal. Uno a veces evalúa a las personas con unas psicosis bravísimas, con unos estados afectivos bravísimos, y le pregunta la fecha, y en la inmensa mayoría de los casos se la contestan bien. Y el paciente siempre sabe quién es él, de dónde viene, para dónde va. Hay un imaginario muy grande alrededor del tema de que la orientación es como el mayor indicador de salud mental, y pues sí, eso es cierto, pero no es mayor indicador de psicosis. Cuando uno le pregunta a los pacientes, dime lo más completa que puedas la fecha de hoy, muchas veces abren los ojos y le dicen, ay, pero yo no estoy loco, doctor. No, 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 tranquilo, dime lo más completa que puedas la fecha de hoy. ¿Por qué? Porque es que es lo contrario. Si yo tengo estado de conciencia alterado, si yo tengo orientación alterada, claro, hay condiciones de la psiquiatría que las pueden alterar, pero son las últimas en las que hay que pensar, porque es muy infrecuente que se presenten patologías
llamémoslas solo psiquiátricas, si es que eso existe, llamémoslas solo psiquiátricas que alteren esas dos. El estado de conciencia y la orientación no entran en la mnemotecnia por el valor clínico que tienen, porque tienen un valor clínico gigantesco. Si mi paciente está desorientado, si mi paciente tiene alteraciones del estado de conciencia, lo último en lo que tengo que pensar es en psiquiatría. Por eso van de primeros. Por eso van de primeros. Son los dos primeros pasos del examen mental de la Universidad de Caldas. Estado de conciencia y orientación. Luego, entonces ahí sí empezamos con la mnemotecnia. Decíamos que la idea era a, el, llegar a la cabeza, ¿cierto? Ojalá algún día pudiéramos llegar al pensamiento. Yo siempre tomo mucho el pelo con el tema de que el día que se inventen el estetoscopio de los pensamientos, qué maravilla, ¿cierto? Pero no, todavía no. Entonces, lo que quisiéramos llegar es a comprender el pensamiento de los pacientes. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Por lo que está más lejos del paciente. Entonces, para poder aprenderse esto, nos ponemos en posición anatómica. Aquí me voy a levantar un momentico, ¿cierto? Entonces, nos ponemos en posición anatómica y estando en posición anatómica nos imaginamos al paciente y decimos que después de estado de conciencia y orientación, el tercer paso, entonces lo miramos como un todo y miramos algo que en psiquiatría llamamos porte y actitud. Es como cuando a mí me mandan la invitación para la fiesta, acuérdense que hay una fiesta en un penthouse, y yo llego y primero miro el edificio, y miro si el edificio sí es, antes de meterme, ¿cierto? Miro que la dirección sí sea, que el nombre del edificio sí sea. Entonces miro a la persona en su totalidad, ¿cierto? Los invito a que lo hagan. Si ustedes van mirando el manual, van a ver que ahí están las fotos, ¿cierto? Entonces ahí están los pasos. Por cierto, aprovecho para agradecer y recordar Laura Campos. Laura Campos es la persona que está ahí. Ella era estudiante de psiquiatría en ese momento. Además hizo muchos de los dibujos que están en el manual. Uno de los errores que tenemos que corregir es que cuando aparece ahí no aparecen las ilustraciones de quién era, pero bueno, todos los que conocieron a Laura saben que es la de las fotos de atrás, entonces en el libro quedará y ella autorizó que estuviera ahí y seguirá en la segunda edición. Entonces, bueno, van mirando las fotos, entonces ahí lo van a ir viendo. Entonces les iba diciendo que después de estado de conciencia y orientación, entonces miro el edificio en su totalidad y hacemos así, hay que ir haciendo los movimientos para que no se nos olviden, ahorita lo volvemos a hacer, entonces porte y actitud, como un todo, miro todo. Si no sabes qué es porte y actitud frescos, va a haber video después de solo eso y nos vamos a hablar un ratico de solo porte y actitud. Acuérdense que hoy estamos aprendiendo solamente los ítems. Entonces, luego de tener a la persona, habiéndola visto como un todo, entonces en posición anatómica, ¿qué es lo que está más lejos de la cabeza? Pues las extremidades superiores y las extremidades inferiores, ¿cierto? Entonces, cuarto paso, psicomotor. Psicomotor, ya no necesito levantarme más, gracias a Dios. Entonces, de aquí seguimos subiendo, no nos interesa nada en genitales, no nos interesa nada en abdomen, llegamos al tórax. Ahí nos interesa el timo. ¿Por qué el timo? Porque hay un término griego que se llama eutimia. Tiene muchas implicaciones etimológicas que conste, yo no voy a hablar ni de la ataraxia ni de la eutimia desde el concepto filosófico, me voy a remitir a la más básica de las descripciones y a la más básica de las etimologías, que era la tesis de que el timo estaba bien, eutimia. Y es sencillamente porque una de las corrientes, de las muchas, porque además acuérdense que Grecia no era una sola cosa, uno se imagina Grecia como es hoy, pero Grecia era los que hablaban griego, pero eran un montón de reinos y de gente separada que además se vivía dando entre ellos en guerras. Una de las tesis de ellos es que como uno, si ustedes han visto uno cuando tiene estados emocionales, uno se toca cierto, alguien le sacó la rabia a uno, lo hirió mucho, uno dice, uy, me hiriste, uno no se manda la mano acá. O sea, ellos no creían que la emoción estuviera en el corazón, sino pensaban que estaba en el timo. Entonces, el paso 5, afecto, afecto. No nos interesa nada del cuello, llegamos a la boca. ¿Qué pasa en la boca? La boca es el vehículo de expresión del pensamiento. En eso, la doctora Alexandra, el doctor Mauricio y yo discutimos mucho al fin cómo le íbamos a poner a ese ítem hasta que al final llegamos a esta. Esa fue idea de Mauricio, me acuerdo mucho. Dijo, bueno, entonces listo. Entonces, bueno, yo ya le entendí que es lo que usted dice, hablando del tema de los signos y de los síntomas. Entonces pongamos la expresión del pensamiento. Y ahí se quedó. Sabemos que es largo, pero después vamos a ver por qué le decimos ese nombre.
¿Por qué decimos la boca? Porque el 99.999% de las entrevistas que hacemos a lo largo de la vida, tanto desde la medicina como desde la medicina en cualquiera de sus especialidades, como en la psiquiatría, es a través del habla. Pero a veces nos toca, mucho de lo que vamos a hablar ahí también aplica para el lenguaje escrito. Sea porque necesitamos evaluarlo en el caso, por ejemplo, de que queremos ver praxias en una persona que está por una valoración neurocognitiva, o porque tenemos una persona sordomuda. A mí me tocó una vez, me tocó una valoración que la pidieron muy importante desde una empresa por una situación y era una persona sordomuda. Entonces, ¿cómo hicimos la entrevista? Pues lo único que se me ocurrió fue que le empecé a hacer las preguntas escritas y el señor me las contestaba escrito y obviamente pues ya empezamos a interactuar y ahí nos dimos a entender y ahí expresión del pensamiento, pero nos tocamos la boca porque la inmensa mayoría de las veces hay gente que se pasa toda su vida entrevistando y nunca le tocó una situación de esas, todo por la boca, expresión del pensamiento. Seguimos subiendo y ¿qué encontramos? La nariz, los ojos y los oídos. Y entonces ahí que tenemos sensopercepción, ¿cierto? Entonces paso número 7, sensopercepción. Seguimos subiendo y ya llegamos a la cabeza. Por fin llegamos a la torre, ¿cierto? Allá al penthouse a donde queríamos llegar. ¿Y qué está ahí? Ahí están las funciones mentales superiores. Las funciones mentales superiores, que las que vamos a evaluar ahí, no estoy diciendo que esas sean las únicas, pero las que vamos a evaluar ahí son 5, que nos las aprendemos con una mnemotecnia que se llama HACAM. J, juicio y raciocinio. La primera A de atención, la C de cálculo, la segunda A de abstracción y la M de memoria. HACAM. Juicio y raciocinio, atención, cálculo, abstracción y memoria. Y ya no hay más para dónde subir. Entonces, ¿para dónde vamos? Pues nos vamos para dentro de la fiesta, ¿cierto? Y para adentro, ¿qué está en psiquiatría? La introspección. Y como esto es paisalandia, entonces para atrás ni para coger impulso, ¿para dónde vamos? Para adelante, y para adelante está la prospección y ahí está su examen mental en 10 pasos. Repitámoslo rápidamente. Y los invito a que vayan mirando las fotos, pero que luego de que terminen de ver este video y luego de que estudien, porfa, párense frente a un espejo y hagan el oso. Lo estoy haciendo yo aquí que va a caer en YouTube, imagínense, por Dios. Párense frente a un espejo y hagan el oso y hagan los movimientos y les garantizo que no se les va a olvidar el examen mental. No se les vuelve a olvidar nunca. Repito entonces la mnemotecnia. Primero, el examen mental va en 10 pasos. 1 y 2 no están en la mnemotecnia, pero están ahí por su gran valor clínico. Y son los que vamos a estar como la primera clase. Estado de conciencia y orientación. Estado de conciencia y orientación. Luego, posición anatómica, vemos al paciente como un todo, porte y actitud. ¿Qué es lo que está más lejos de la cabeza en posición anatómica? Las extremidades. Entonces, cuarto, psicomotor. Quinto, afecto. 6, expresión del pensamiento. 7, sensopercepción. 8, funciones mentales superiores, HACAM. 9, introspección. Y 10, prospección. Para adelante. Ahí está su examen mental en 10 pasos. De aquí en adelante lo que vamos a hacer es empezar, vamos a ir grabando cada charlita con base en cada uno de esos ítems y nos vamos a ir yendo en orden. Estado de conciencia, orientación, porte y actitud, psicomotor, afecto, expresión del pensamiento, sensopercepción, funciones mentales superiores, introspección, prospección. Y ahí empezamos. Vamos a empezar este recorrido. Yo encuentro esto apasionante, es de las cosas más apasionantes que encuentro en la psiquiatría porque, como les digo, bien construido esto y ojalá todos empezáramos a usar un muy buen, y si empezáramos a hacer un muy buen uso del lenguaje, le haríamos caso a Wittgenstein y además nos va a quedar muy fácil, o por lo menos muy didáctico, no sé si muy fácil, pero sí por lo menos muy didáctico, el aprendernos esto tan complejo que es la semiología psiquiátrica y que yo reconozco una cosa, se les atrofia. Se les atrofia. ¿A qué me refiero con eso? Yo nunca regaño a un interno las primeras semanas, porque claro, un interno cuando va a cirugía, pues ve examen físico, y cuando va a medicina interna, pues ve examen físico, y cuando va a pediatría, pues ve examen físico de los niños. Todo el tiempo está practicando lo mismo.
Cuando vuelven a psiquiatría muchas veces no se han acordado de absolutamente nada. Entonces otra de las cosas que considero bonitas que esto queda aquí es el hecho de que van a poder venir y pegarse la repasada antes o mientras las primeras semanas cuando arrancan la rotación y que rápidamente vuelvan a usarlo, porque el problema de esto es que como casi no lo usan en los otros lados, que lo deberían usar, sobre todo lo que tenga que ver con urgencias, pero como casi no lo usan, se les atrofia el conocimiento, entonces se olvida el examen mental, se olvidan los pasos del examen mental, etcétera. Pero si se lo aprenden con estas mnemotecnias y estas didácticas, pues yo creo que vamos a sembrar unas bases bien buenas y que sean agradables para ustedes. Muchas gracias. Bueno, como yo les iba diciendo, y como lo explicó él, ¿no? Este es uno de las memotecnias que se pueden usar. Me pareció muy didáctico porque como dice él, muchas veces se olvidan, ¿no? ¿Qué es lo más importante del examen mental? Y lo que nombró él es lo más importante, ¿no? Ahora vamos a empezar con conciencia. Y muchos médicos, o sea, el porte y actitud es lo primero que vemos, ¿no? Siempre. Pero a la hora de redactar o ustedes hacerlo el orden del examen mental, es muy válido que empiecen con conciencia y orientación. Y la explicación que dio es tal cual el por qué. Muchas patologías que yo les he explicado o les vuelvo a explicar porque siempre lo hablo. A mí me han llegado muchos pacientes que me los referían a psiquiatría. Dos casos bien particulares que yo recuerdo era que uno era una encefalopatía hepática y que me lo pasaron porque estaba desorientado y hablaba incoherencia y en realidad estaba con alteración de la conciencia y desorientado porque la encefalopatía hepática produce tóxicos, ¿no? Hepáticos, ¿no? Que se van al cerebro y si yo le doy medicación psiquiátrica, lo puedo mandar a terapia, ¿no? Porque esto es una patología hepática, ¿no? Es una encefalopatía, es un cuadro que tiene que tratarlo el gastroenterólogo y el neurólogo, ¿no? Y tiene que ser tratado, de hecho, en la mayoría de los casos por un terapista, ¿no? Entonces, como la familia no había podido pagar los exámenes hepáticos, ¿no? Porque se piden ciertos exámenes hepáticos, el interno me lo pasó a mí directamente. Yo hablé con el gastroenterólogo y ahí el gastroenterólogo me explicó, pero yo escribí, ¿no? Que primero tenía que ser valorado por el gastroenterólogo o el terapista por el tema de que yo podría entorpecer, ¿no? El cuadro. Y el gastroenterólogo me dio la razón y el terapista igual. Pero para eso hay que saber evaluar conciencia, que vamos a empezar, y orientación, ¿no? Las próximas clases. El orden que yo he puesto es el orden que usualmente usamos aquí cuando yo aprendí, que yo tenía otro manual que era ecuatoriano, se lo voy a tratar de buscar, lo malo es que no lo tengo en digital, pero voy a tratar de sacarle foto, ¿no? Pero no es tan completo y más que todo era para, la verdad es que me lo dieron el primer año, para que más o menos yo me ubique rápidamente en el examen mental, ¿no? Lo que me gustó de este video es la mnemotecnia, que es muy didáctica y usa el cuerpo, ¿no? Porque realmente uno se olvida, ¿no? Y en realidad, mientras uno ponga todos los ítems del examen mental, nadie podría decir que tu examen mental está mal, ¿no? Porque muchos lo varían el orden, ¿no? Que lo hacen el examen mental, pero mientras estén todas las partes del examen mental y un buen análisis, en realidad tu examen está bien, pero es importante recordar que esas son las partes. Yo le agrego a esta materia sueño y alimentación porque en psiquiatría muchas veces, ¿no? Que yo creo que, no me acuerdo si se lo he explicado, pero además del habla, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta que una persona está estrés o está sufriendo o tiene esquizofrenia. Muchas veces se afecta la alimentación y el sueño. Muchas veces cuando la persona no quiere hablar o no nos dice mucho, si ustedes le preguntan igual de su alimentación y del sueño, ya después de haber visto otras cosas, digamos como la conciencia y orientación, y que ustedes saben que la persona les puede hablar, ¿no? Si ustedes les preguntan del sueño y la alimentación, usualmente está afectado. Por eso yo lo agrego, pero no son ítems esenciales, digamos, ¿no? Y en algunos libros no los ponen, en otros sí,
¿no? ¿Por qué? Porque ven, especialmente el sueño se lo pone mucho más que alimentación, ¿no? Por la importancia que nos da pistas más que todo de que hay algo que está alterado. Pero el examen mental tal cual, ¿no? En la mayoría de los libros, ¿no? Es lo que él mencionó, ¿no? El porte y actitud siempre es lo primero que vemos, ¿no? Inclusive antes de evaluar la conciencia y orientación. Es lo primero que empezamos a ver y lo vemos desde el comienzo hasta el final, como también lo vimos, ¿no? Cuando lo vimos, porque puede variar la actitud, ¿no? El porte, ¿no? Por ahí, lo podemos ir viendo desde el comienzo y lo podemos ir describiendo, ¿no? Pero la actitud sí puede variar mucho, como hemos visto, ¿no? Y que se lo puede describir, ¿no? Pero lo empezamos a ver desde el comienzo, pero evidentemente valorar la conciencia y orientación cuando ya se está con el paciente es de suma importancia. El otro caso paradójico que yo tuve, que me lo mandaron para psiquiatría, en realidad he tenido muchos, pero los que más por alguna razón me acuerdo, ¿no? Porque podía yo medicarlo y fregarlo al paciente, ¿no? Y es por eso lo peligroso de no hacer bien tu examen de conciencia y orientación, ¿no? Y de decir yo soy psiquiatra y no tengo por qué examinarlo a mi paciente físicamente, que algunos lo hacen, y está mal, no importa su especialidad. La verdad que el examen físico es importante, ¿no? Y la conciencia y orientación para todas las áreas debería ser una de las cosas más importantes, porque cuando se afecta conciencia y orientación, algo tiene que estar mal en el cuerpo, ¿no? Y nos da una luz, ¿no? O sea, se nos prende el foco, una alerta y roja, ¿no? No amarilla, ¿no? Porque la orientación pues especialmente la conciencia se afecta porque hay algo que está mal en el cuerpo, como una encefalopatía hepática, como un trastorno confusional, puede ser por una infección fuerte, grave, una fiebre alta que si no la tratamos rápido podría llegar a convulsionar y a una encefalopatía, ¿no? O a cosas peores, ¿no? O hay muchas cosas por las que hay un trastorno confusional. Cuando se vea trastorno confusional en psiquiatría, vamos a ver todas las causas que pueden causar un trastorno confusional, ¿no? Si ustedes ven el CIE-10 inclusive y lo buscan, en realidad el trastorno confusional puede dar por diabetes, ¿no? Por un problema de la glicemia muy alta o cuando se baja mucho la glicemia, que es mucho más peligroso, ¿no? En realidad, por fiebres altas, por infecciones raras, ¿no? Hay muchas cosas por las que se puede dar, pero cuando hay alteración de la conciencia, abran sus ojos, porque ese paciente, se puede estar muriendo, por ejemplo, de una vecina mía me hablaron de que creían que la paciente estaba con demencia y la paciente era muy joven para tener demencia, o sea, sí tenía 50 y algo años, pero usualmente la demencia la agarramos a partir de los 60. Puede haber demencias precoces, pero no tan precoces, pero además la señora había estado días y meses antes bien, y la demencia, acuérdense, es bien lenta su inicio y lenta y progresiva, ¿no? A menos que tenga ACVs, ¿no? O sea, historias neurológicas de accidentes cerebrovasculares o accidentes de esos que son los transitorios, ¿no? Te da la impresión de que puede haber tenido varios accidentes cerebrovasculares, pero van escalonada. En cada accidente o caída que ella tenga va empeorando y va empeorando, o sea, va subiendo, pero en escalonada con cada problema vascular, ¿no? O cerebral que ella tenga, ¿no? Pero nunca va de un saque. Esta señora cambió de un saque. Las hijas no la quisieron porque había mucho COVID internar la Caja Nacional, y cuando la llevan a un psiquiatra, el psiquiatra le pone demencia, no sé por qué, no voy a hablar mal de mi colega ni les voy a mencionar, pero cuando a mí me hablan, que yo ni siquiera la vi, me dicen, pero yo la conocí a esta señora, no, me hablan por teléfono y me dicen, esta chica, doctora, mi mamá está delirando, está con una cosa y el doctor me dijo demencia y yo, pero tu mamá estaba bien hace un mes, ¿no? O sea, me pareció muy raro. Una cosa, ha tenido otras cosas, ha ido a la clínica así, y la querían internar y ella ¿qué tiene? Ella tiene diabetes, tenía problemas hepáticos, llevarla ahorita a internar en ambulancia, hasta mientras dale esto, y miren, lo dicho y hecho, era una encefalopatía metabólica,
¿no? Y en ella estaba alterado la diabetes, ¿no? O sea, todo el tema de su glicemia. Ustedes saben que cuando hay más alteración pueden haber cuerpos cetónicos, etcétera, o lo van a saber. Y estaba alterado lo hepático y un montón de cosas. O sea, se hizo una encefalopatía encefálica malísima. Ella estuvo controlada en terapia y empezó a estar mejor, ¿no? Porque evidentemente no era un cuadro psiquiátrico, ¿no? Tenía psicopatología que parecía psiquiátrico, pero si la persona evalúa bien, lo que tenía era alteración de conciencia y orientación, entonces esta persona se empezaba a desvestir y a gritar y se daba y se rascaba y se daba en la cabeza, pero era porque la cabeza le dolía, ¿no? Y las hijas no sabían qué hacer, ¿no? Entonces la Caja Nacional con mucho tino lo que hizo fue mandarla a una clínica privada y ahí la atendieron lastimosamente le pidieron una tomografía porque era necesario, porque desconfiaban de otra cosa cerebral, creo que era un aneurisma. Y un gran problema es que no en todas las clínicas hay tomógrafos, y un equipo que pueda no desconectar a totalmente a la paciente de sus vías y de sus cosas, ¿no? Y de lo que está recibiendo. Y la tuvieron que llevar en ambulancia y muchas veces desconectan lo que está recibiendo, ¿no? Y el monitoreo. ¿No? Porque nuestras ambulancias no son verdaderas ambulancias, muchas veces son ambulancias improvisadas en una vagoneta, seamos honestos, ¿no? Una ambulancia real tiene un equipamiento real, ¿no? Para soportar este tipo. Y la señora, como muchos pacientes lastimosamente, murió cuando llevaron al estudio, ¿no? Podemos decir negligencia médica, pero también la señora tenía un aneurisma que sí había dado, además de la encefalopatía, pero también con todas las cosas, ese aneurisma ahí empezó a molestar y empezó a paralizársele la cara. Y evidentemente la señora tenía todas estas cosas, pero lastimosamente murió en el camino. Ahí hay un tema de la falta de equipamiento hospitalario y clínico que tenemos en la ciudad. Pero si nos damos cuenta, esta señora, si la hayamos atendido rápido por lo que realmente tenía, ¿no? Ella no hubiera muerto. Por eso es súper importante examen físico, conciencia y orientación. Otro caso que me vino, ¿no? Que no era de conciencia, pero que sí era netamente clínico, ¿no? Y yo me di cuenta al tiro, gracias a Dios, y sin revisarlo, casi sin examinarlo, pues obviamente lo examiné. Por eso ustedes con su estetoscopio, con su saturador de oxígeno, ¿no? Y su termómetro deben ir, ¿no? Y si pueden su lupa por último, ¿no? Porque les ayuda, ¿no? Y hacer básicamente un examen neurológico también, o sea, lo básico, ¿no? No tienen que ser neurólogos expertos, pero por lo menos saber cómo ver los reflejos, ¿no? Lo mínimo, ¿no? El Glasgow, ¿no? Eh, este paciente que me mandaron era una cardiopatía constrictiva y el paciente estaba totalmente demandizado de pies a cabeza, así, literal. Y el paciente me lo mandaron, escuchen este diagnóstico, insomnio. Y este paciente, cuando lo veo, apenas podía hablar, tenía un distrés respiratorio. ¿Por qué? Porque tanto se dematizó, o sea, se llenó de líquido su cuerpo, hablemos literalmente para entender, que sus pulmones también estaban edematizados, tenía un edema pulmonar que pasa mucho en cardiopatías constrictivas, ¿no? Los problemas del corazón pueden dar edema pulmonar y lo que no podía este señor era respirar, o sea, los cardiólogos saben y los médicos internistas y emergencistas que la posición para echarlo a ese paciente tiene que ser una posición especial semisentado, ¿no es cierto? Hasta tiene su nombre, ahorita no me acuerdo la posición. Y tiene que tener un tratamiento internista y cardiológico de urgencia. Y la interna, no sé por qué, porque también no estuvo bien guiada, porque no es culpa del interno, el interno está en su práctica. La llevó primero conmigo antes de ir con el cardiólogo, ¿no? Este paciente no tenía problemas psiquiátricos, no podía respirar, entonces, ¿cómo va a dormir un paciente que no puede respirar? ¿No? No es insomnio por base psiquiátrica, es insomnio por base clínica, porque si ustedes tienen un dolor en cáncer, si ustedes no pueden respirar, o sea, ¿cómo van a dormir? Un asmático tampoco duerme muchas veces, ¿no? Hasta que lo atiende el neumólogo, porque
asmas que son muy fuertes, ¿no? Yo he tenido asma y hay veces, noches que no he dormido en mi niñez. Una neumonía igual podría no dormir, ¿no? Entonces, pero ¿qué hay que tratar primero? Peor si es respiratorio, si yo le doy un tranquilizante, que lo que más usamos son las benzodiazepinas, ¿no? Lo primero que se sabe de las benzodiazepinas o que deben de saber es que reduce la frecuencia respiratoria. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo puedo matar de ya para que ya está con su cardiopatía constrictiva, que está edematizado el señor. Lo primero no es que no puede dormir, es que ese señor no puede respirar y su corazón no puede funcionar porque tiene tanto líquido que los pulmones y todo lo está apretando ese corazón, ¿no? Y el mismo corazón también puede estar edematizado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? El cardiólogo tiene que actuar con el internista y trabajar en ese edema, ¿no? Que usualmente trabajan con diuréticos, ¿no? Y medicación para el corazón para mejorar, ¿no? La función cardíaca y que ayude también a que funcione lo cardiovascular. Bueno, etcétera, eso lo van a ver en cardiología. Pero, miren, le hablé al cardiólogo también, le expliqué el caso y el cardiólogo le dijo, no, Brenda, no le des nada, por favor, tengo que verlo primero. Puse en la historia, ¿no? Todo, o sea, en la interconsulta, porque después dicen que uno no lo ve porque no quiere y uno lo ve, pero como médico sería entorpecer el cuadro o matarlo, ¿no? Y tiene que ir donde tiene que ir primero, ¿no? Y el internista, por último, puede actuar hasta que no lo vea el cardiólogo, si es que el cardiólogo está muy ocupado, porque puede pasar, lastimosamente en nuestros sistemas de salud pasa, ¿no? Pero el internista puede manejar, ¿no? Por lo menos, bueno, el internista ve todas las partes y puede manejar, obviamente es mejor que se ayude con un cardiólogo, es lo correcto, ¿no? Hacer un conjunto. Ese paciente al siguiente día ya estaba tratado y me dijo, ya estoy más tranquilo, ya puedo respirar. A los 2 días ya estaba durmiendo, sin nada de medicación psiquiátrica, porque yo igual le hice el seguimiento. Y hablando conmigo se calmaba bastante porque él me decía, doctora, no me están trayendo esto, doctora, me falta esto. Y algunas veces, como les digo, en psiquiatría o en medicina, el paciente tener a alguien en quien confía, en quien habla y en quien se queja, algunas veces inclusive, los ayuda. Y este paciente conmigo se quejaba porque él se daba cuenta los errores que estaban haciendo con él porque ya era un paciente viejo y muchas veces los pacientes crónicos saben mucho de medicina y más bien nos dicen, doctora, me está faltando esto, doctora, no han hecho esto, doctora, en la otra clínica me hicieron esto y aquí no me han hecho, doctora, yo creo que me falta esto, doctora, no me han dado esto, ¿no? Y evidentemente muchas veces el paciente puede guiarnos porque se conoce el cuerpo, ¿no? Muchas veces eh, no, lo que nos dicen es irracional porque son más cosas tradicionales, pero a otras veces te dicen cosas que son ciertas, ¿no? Y les ayuda a ellos tener alguien con quien descargarse y parte de la psiquiatría también y del médico. Es escuchar las quejas del paciente, por eso yo les enseñé la escucha activa, es importante sin juzgar, porque, y es parte de nuestra calidad de relación médico-paciente, aprender a escuchar que el paciente se queje y tener esa capacidad de escucharlo y decir, ay, mire usted, qué pena, o en serio, realmente voy a averiguar, ¿no? ¿Me entienden? Darle ese apoyo al paciente lo calma mucho y siente que alguien se está preocupando por ello, que no están a las manos de Dios. Y muchas veces, como le digo, tiene razón, porque ese paciente me decía, doctora, yo duermo bien, es que no puedo respirar. Él me lo dijo claro, o sea, lo dijo mejor que cualquiera, ¿no? Entonces, no se pueden olvidar del examen físico, pero en examen mental siempre tenemos que empezar, ¿no? Evaluando la conciencia y orientación y pueden salvarse y alertarse rapidito con esas cosas, además del examen físico, hacia dónde van, por más de que desconfíen de signos psiquiátricos, vean primero si ese paciente actúa así por una alteración de la conciencia, si desvaría, por ejemplo, que si no sea por una alteración de la conciencia o una alteración de la orientación, cuando tengan eso, ustedes abran sus ojos, chicos, realmente ábranlos, porque créanme de que eso puede ser algo más médico y que en realidad si medicamos lo podemos fregar al paciente, ¿no? En algunos casos se puede medicar, en algunos trastornos confusionales, ¿no? Con fiebre, digamos, pero si no se trata la fiebre,
es como que le demos, por ejemplo, paracetamol y no tratemos una infección, ¿me entienden? O sea, tratamos el síntoma, pero no estamos tratando la infección, digamos, ¿no? Cuando son virus sabemos que tenemos que dejar que pase el virus, ¿no? En algunos casos se dan antivirales y todo, pero sabemos que no se ha avanzado lo suficiente, ¿no? Y que hay que esperar el ciclo, pero cuando es una infección por bacteria, sabemos que cuando la infección es muy fuerte, es mejor actuar con antibióticos, ¿no? Hay médicos que prefieren cuando la infección es leve ya no dar tantos antibióticos para evitar la resistencia a los antibióticos, ¿no? Pero cada quien tiene que evaluar de acuerdo a su criterio y arriesgándose también, ¿no? Por eso que hay médicos que dan nomás medicación, porque también hay que ver también si el paciente es diabético, ¿no? Y que no hay que jugar con el diabético, al diabético hay que ayudarlo nomás, ¿no? Hay que ver ciertas cosas, ¿no? En el paciente, para ver si medicas o no, ¿no? Pero, los trastornos confusionales sí pueden ir con medicación psiquiátrica, pero es mejor que lo valore un psiquiatra. Pero hay pacientes que en realidad el psiquiatra va a ir como contenedor verbal, ¿no? Y para ayudar a orientar, ¿no? Porque el psiquiatra se va a dar cuenta cuando hay una alteración, algunos no, como en este caso de mi vecina que no se dio cuenta, pero puede pasar el error humano porque tal vez él la vio muy rápido por lo que me contaron, ¿no? A mí me la hablaron por teléfono, pero a mí me parecía muy raro que de un día a otro una señora de 52, 53 años presente demencia, ¿me entienden? O sea, si ya es una alarma, ¿no? Pues la edad, las demencias precoces en realidad inician, usualmente se lo ve entre los 60 y 65 años, ¿no? Los precoz, ¿no? Y ya 58, 59 se podría desconfiar, pero sería muy precoz, ¿me entiende? Pero 51 y 52 años realmente tendría que ser por algo vascular o un paciente que haya tomado mucho alcohol o haya tenido muchas drogas para decir realmente se ha tenido una degeneración en ese cerebro, ¿no? Tan grande que está presentando demencia, ¿no? Pero son casos muy particulares, ¿no? Y igual van a iniciar insidiosamente y lentamente, ¿no? De a poquito, sutilmente. Pero no va a empezar nunca de un saque a menos que tenga un accidente cerebrovascular, pero va a empezar igual de a poco, ¿no? Mostrando más las secuelas del ACV, ¿no? Porque también hay las demencias vasculares, ¿no? Pero de acuerdo también donde ha sido el accidente, va a mostrar distintas características que va a ser distinta a la demencia senil, ¿no? Entonces, acuérdense siempre valorar conciencia, bien como lo vamos a ver después, que nunca nos podemos olvidar de la parte neurológica, ¿no? Y después ya valorar la conciencia como psicopatología, pero la conciencia como neurológica, estamos obligados los psiquiatras y todo médico a valorar, porque nos hace darnos cuenta de muchas patologías, no solo neurológicas ni psiquiátricas, sino de todo el cuerpo, ¿no? Y la orientación también, ¿no? Es una muestra de que algo está mal. Aunque hay muchas patologías que sí pueden tener desorientación, pero nos da una luz para revisar un poquito más el cuerpo, ¿no? Para ver si ha ido a orinar al baño, ¿no? Si le está doliendo al orinar. ¿Por qué? Porque las infecciones urinarias muchas veces, hay infecciones que son muy claras, pero hay infecciones que son medias, que no dan una sintomatología muy clara. Y muchas veces son las causantes de los trastornos confusionales, ¿no? Si no hay una alteración metabólica que me está causando un trastorno confusional, ¿no? Si no hay una encefalopatía no la han visto, no se han dado cuenta, ¿no? Inclusive ahí, si ustedes tienen que valorar exámenes, por ejemplo, ese paciente, como estaba internado, tenía sus exámenes y yo me di cuenta al tiro de que lo hepático estaba alterado, ¿no? Porque ustedes saben que la mayoría de los análisis, gracias a Dios, vienen con el valor normal y los valores, o sea, sus valores del paciente y los valores normales que debería tener. Y si no, ustedes entran a su celular pues y ponen, ¿no? Valores normales de esto y los revisan, ¿no? Porque no es pecado olvidarse de algún valor normal, ¿no? Pero pero no revisarlo sí es un pecado en medicina, es un hecho, ¿no? Revisen si tienen sus laboratorios a mano y ahí van a encontrar y se van a dar cuenta si hay algo alterado y si hay algo más metabólico, más alarma, ¿no? Entonces, es súper importante, ¿no? Empezar con esto por eso, para ver si es psiquiátrico o no es psiquiátrico,
y tener una luz de amarilla o roja, ¿no? Acerca de la salud clínica del paciente, ¿no? Por eso conciencia y orientación son tan importantes, ¿no? Vamos a empezar con la próxima clase, por eso era importante ver este video. Ese mnemotécnico, aunque no sigamos ahorita el orden específico, les puede ayudar para acordarse. ¿Por qué? Porque la verdad es que usando el cuerpo muchas veces uno se acuerda más, ¿no? De las partes más importantes y que están en casi todos los libros del examen mental, ¿no? Es muy fácil que se recuerden, por eso se los he bajado el resumen de ese manual, ¿no? Voy a tratar tal vez de pasarles el otro manual cortito que yo tenía ecuatoriano, ¿no? Que ahí más que todo redacta muy bien, que lo que me gustaba de ese manual es que redacta muy bien los tipos de lenguaje, ¿no? Que algunas veces, no en todos los lugares está, pero no lo tengo en PDF, tendría que tratar de sacarle fotos para convertirlo, ¿no? Pero de todas maneras, en cada clase vamos a ir viendo, a mí sí me ha tocado pacientes 2 o 3 sordomudos o pacientes que hablan quechua o otros idiomas, ¿no? Y ahí uno sí tiene que arreglárselas, ¿no? Ya yo aprendí un poquito de quechua y ya me las arreglo. Y por suerte con el paciente sordomudo teníamos una persona que hablaba en el centro el idioma de señas, ¿no? Y que nos ayuda bastante. Pero ahí también hay que ser muy observador porque los pacientes sordomudos usualmente, hasta si no los entrenan, porque este paciente era medio entrenado en el lenguaje de señas, muy poca estimulación tenía. Ellos buscan hacer señas para hacerse entender, ¿no? Entonces, ahí el lenguaje corporal, ¿no? Y lo que ellos nos están tratando de decir ayuda a estar muy atentos y evidentemente ayudarse con la familia, ¿no? Porque están viniendo, ¿no? Pero sí a mí me ha tocado 2 o 3 pacientes sordomudos, ¿no? Y que también hay que ponerles atención y tener también un libro a mano básico de lenguaje. Yo me acuerdo que me bajé un lenguaje básico, ¿no? De lenguaje de señas y me ayudaba esta chica, ¿no? Pero por lo menos sabía saludarlo y esas cosas, ¿no? No hay que saberlo de memoria, pero cuando nos toca tener a mano por ahí, digamos, cómo saludar o algo es importante, ¿no? Pero nos demuestra que no solo el lenguaje hablado es importante, ¿no? Sino que ver el lenguaje no verbal es también sumamente importante. Y eso, chicos, para empezar, ¿no? Y que ya hemos visto porte y actitud, que es importante, más importante de lo que parece, ¿no? Que parece que es algo y que en la mayoría de los libros está muy pequeño. Y creo que es un error porque porte y actitud nos puede dar muchas señales, ¿no? O luces, ¿no? O alarmas, ¿no? Como el semáforo. Pero lo que vamos a empezar ya con conciencia, este, nos puede salvar como médicos de no fregar a un paciente, ¿no? Y de ver si realmente este paciente es psiquiátrico o no. ¿Alguna duda acerca de esto que hemos visto hoy? De la importancia del orden, cómo lo vean o cómo aprendérselo para no olvidarse, o de alguna cosa que hayamos hablado hoy, chicos, o que quisieran que también lo veamos mejor, no sé. Bueno, estamos empezando igual, entiendo, ¿no? Estamos empezando por el examen mental, hay muchas cosas que todavía no saben, que vamos a ir viendo en el camino, ¿no? Pero cualquier duda que ustedes tengan, así les parezca ilógica, tonta, lo que sea, háganlas porque este es un tema nuevo que casi no se lo ve en otro lado, ¿no? La psicopatología casi no la ven todos los días, ¿no? No siempre es fácil de entender, ¿no? Por eso vamos lento y es importante que yo les vaya recalcando, les vaya ayudando, les vaya mostrando distintas formas, ¿no? Pero si tienen alguna pregunta o algo, no duden en hacerla por chat o por privado si les da vergüenza hacerla en el grupo. Pero este, ese es como un orden que podrían usar en el examen mental. Ahorita se los voy a volver a pasar en el chat del grupo el libro de psicopatología que estamos llevando. Y este resumen, yo lo conseguí el resumen de este manual de Calda, ¿no? Porque tiene cosas interesantes y que ustedes pueden repasar rapidito cuando hagan su examen mental, si se lo fotocopian, por ejemplo, es chiquitito, ¿no? Para practicar, ¿no? O por lo menos que lo lean,
¿no? En cada clase que vamos viendo, ¿no? Para ver, tener una guía, ¿no? Una guía nunca es mala, ¿no? Una guía pequeña, una guía de bolsillo nunca es mala, ¿no? Para recordar, ¿no? Y inclusive, algunas veces las pequeñas guías no, son como llaves que nos abren, ¿no? El conocimiento cuando llevaron la clase, ¿no? No empieza a recordar, ¿no? Entonces tener pequeñas llaves, algunas veces los resúmenes que nosotros hacemos, por eso es bueno hacer resúmenes, es como nos hace recordar todo lo que se vio, ¿no? Y son como llaves mentales, ¿no? Entonces, por eso no siempre es malo tener resúmenes o pequeñas guías, ¿no? Acerca de los temas que uno va viendo, ¿no? Porque por eso los resúmenes ayudan, son como pequeñas llaves que los hacen recordar, la clase, ¿no? Y el diagrama mental que se formó, ¿no? Para en ese momento, ¿no? Les hace recordar muchas cosas. Bueno, chicos, entonces ya estamos llegando a nuestro tiempo. La próxima clase, como dije, es Raimundo y ahorita les digo, porque lo tengo aquí, una compañera, gracias a Dios nos pasó. Raimundo Nonato y Anile Catelén Alves van a hablar de conciencia, ¿no? Y como les digo, cualquier cosa que necesiten, me lo piden, yo les voy a ir pasando igual. Escríbanme, sí, por favor, para que me salga sus contactos rápido en los chats de primero para que así para mí me sea más fácil pasarle información, ¿no? Y si tienen una duda, obviamente me la dicen para que yo les explique, para que puedan entender mejor. Bueno, chicos, que tengan buen día y buen provecho. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta Bueno, luego. doctora. Hasta luego. Doctora.